Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si habrán visto las últimas conferencias. Eh, Hoy es Shabbat y vamos a Shalom Shabbat desde aquí. Saludo a todos los que respetan el día de reposo. Hoy vamos a presentar una conferencia bastante especial. La anterior ya lo empezó siendo, cambiando ya el tema de psicología y biología, pasando un poco a lo que es el sentido bíblico, ¿no? Más concretamente, ¿no? Bueno, más o menos está en el aire la cuestión que es el tema central de la conferencia, que es en el cómo o sea, qué relación hay entre la transgresión a la instrucción de Dios, y que es llamado también pecado, de una palabra que no tiene demasiado sentido en el idioma castellano parlante, pero básicamente, como nos dice en Juan 3:4, pecado es transgresión de la ley, ¿no? Entonces vamos a ver y qué efecto tiene el pecado, ¿no? O sea, cómo se puede manifestar esto, ¿no? Entonces, como hemos estudiado hasta entonces, digamos, y haciendo ya una proyección esquemática y muy a modo de resumen, básicamente hemos dicho que el corazón y la mente trabajan juntos y ninguno gobierna al otro, a no ser que haya una colaboración en sí, ¿no? Pero básicamente la mente se encargaba de anular determinados recuerdos o transformar determinadas realidades para cubrir ciertas deshonras o ofensas, ¿no? Al final todo lo que nos duele no se resume en la deshonra, quizás, pero es la palabra que estoy utilizando, pero cualquier cosa que nos haga sentir traicionados o maltratados o recibido una acción injusta, ¿no? Pues no nos gusta. A las personas nos gusta la justicia y sentirnos queridos, sobre todo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que rompa con esto suele dañar, fíjense, un sentido de supervivencia que no está asociado con la supervivencia directamente, pero sí que existe, al existir un rol real de comunicación necesariamente entre la mente, el sistema nervioso central, que es consciente e inconsciente, con el corazón, conciencia, todo lo que vayamos pasando al inconsciente de forma mentira y oculta, eso acaba deformando el diálogo y volviendo incoherente un sentido de información que prácticamente en determinados niveles de clasificación puede ser hasta tenido en cuenta como por luz de la velocidad que tiene el sistema nervioso. Aunque normalmente los impulsos se transmiten a la velocidad del sonido, se sabe que las emociones se catalogan en frecuencias bastante más rápidas, como vimos en el apartado de ciencia, en el capítulo de cuando estuvimos viendo la bioresonancia. Vimos que había una clasificación de enfermedades que eran detectables a muy altas frecuencias, ¿no? Pero que se podía detectar de diferentes problemas, como por ejemplo me diagnosticaron a mí un conflicto reparado de rotura con mi pareja, o que yo tenía una cleptomanía pasada, algo así, que yo no era un ladrón, ¿no? Pero bueno, si me puede echar un mechero al bolsillo, cualquier cosa, pues como que de esto que no lo dudan, ¿no? Pero bueno, el caso es que toda onda, todo patrón emocional es registrable, y cuando la mente anula esta realidad con una mentira, entonces la mente deja de alimentarse de un diálogo coherente con el corazón, ¿no? Entonces vamos quitándole
al corazón emociones, y sucede lo mismo que si a una bicicleta le vas quitando radios. Saben cómo son las bicicletas, ¿no? O sea, la rueda de una bicicleta, que tienen esos palos de hierro que cruzan desde el eje hacia la llanta. Pues si tú le vas quitando barritas de estas, o las vas partiendo, como me pasaba a mí en mi bici, al final pillas un bache y acabas ahuevando la llanta, ¿no? Y la rueda pues no gira bien, ¿no? Pues es lo mismo que pasa con el diálogo mente-corazón. Entonces vimos también que esto favorecía una predisposición a la enfermedad, a la incapacidad para resolver conflictos y problemas, los cuales vimos a su vez en psicosomática y en medicina de Hammer, que es básicamente psiquiatría avanzada del siglo XXI, que no es posible perder uno de estos sentimientos, porque la mente ya no procesa y aparecen ya las enfermedades, que es cuando crea Hammer la teoría de que no se produce, no aflora una enfermedad tanto psicológica como biológica, como fisiológica, perdón, ¿sabes? De cabeza para arriba o de cuello para abajo, ¿no? Más o menos. Si no hay un conflicto altamente traumático vivido en aislamiento y a contrapié, como que te pilla de sorpresa, es decir, te pilla de sorpresa, no puedes superarlo y lo vives en aislamiento, o sea, te aíslas. Vimos que también había una forma que era manifestarlo de forma violenta, ¿no? Que eso que es que producía orgullo, y bueno, y de alguna forma es posible que mediante el orgullo y la lucha se consiga encontrar una salida, ¿no? Pero el caso es que teníamos estos dos polos. Entonces, vamos a ver en esta conferencia qué sucede cuando cogemos a un enfermo y lo sometemos a preguntas, y qué mecánica tiene esto con el sentido de la culpa, la acusación y lo que es la ley, porque no se crea una rotura de la comunicación mente-corazón, sino es porque ha habido un desorden en el patrón de la conciencia de la integridad del hombre, ¿no? O de la mujer. Cuando se rompe ese concepto de integridad y no se supera, entonces se produce una especie como de vaciamiento o rotura de radio. Se va rompiendo un radio, se va rompiendo otro, se rompe otro, y al cabo de la vida pues recibimos muchos palos, ¿no? Entonces diremos que eso nos favorece a tener una mayor predisposición. Pero ¿qué pasa cuando cogemos estas víctimas y les preguntamos? ¿No pareciere acaso que están ocultando algo? Por ejemplo, el que ha vivido un conflicto altamente traumático, vivido a contrapié y vivido en aislamiento, ¿qué es lo que ahora vamos a forzar a estas personas a que digan qué es lo que tienen que decir? Pero claro, sucede algo, que es, por ejemplo, en operaciones de inteligencia, cuando se retiene a un acusado de algo, el sujeto se comporta de la misma forma, que es no admite, suponiendo que sea culpable verdaderamente, ¿vale? Él no admite en su conciencia, o sea, no en su conciencia, sino de cara al que lo pregunta, si es que no quiere confesarse, claro, que él sí que es responsable de eso, aunque lo hayan grabado. Es que hay gente que es así, oye, tenemos este vídeo, no, pero no era yo, ¿cómo que no eras tú? Ah, bueno, pues y se empiezan a inventar cosas. Entonces, a medida que se van inventando cosas, le van haciendo análisis de sangre y le dicen, oye, pues tú no ibas drogado, ni habías bebido alcohol, pues al final vamos pillando al acusado. Pero, ¿qué tiene que ver esto en la conferencia? Bueno, pues aparte de que mucho, porque la teoría va de la enfermedad como rotura de la justicia, es decir, transgresor de la ley, el transgresor tiene que esconder a la luz, ¿vale?,
de los demás la cosa que es que le hace que le produce dolor, o bien la que, produciendo el dolor, no quiere admitirla, ¿no? Por ejemplo, él, así ha sido él el que ha ido a tu puerta y te ha puesto una nota diciéndote que ya verás, que las vas a pagar, por ejemplo, ¿no? Y lo niega, y lo niega. O sea, bueno, se puede poner muchos ejemplos, ¿no? Pero el caso es que el cuerpo, como veremos ahora, es el que manifiesta cuando alguien está mintiendo. O sea, el sujeto se comporta de forma diferente, ¿no? Entonces vamos a ver algunas técnicas de cuáles son los aspectos que podemos descubrir en los mentirosos y qué rol pudiese jugar esto en el organismo, en la biología, ¿de acuerdo? Porque ya hemos visto que hay un conflicto mente-corazón. Ahora vamos a ver si puede ser que la cosa esté en ocultar algo que ha roto una ley, que no nos defiende la ley civil, pero sí que nos lo defiende una ley que es orgullosa, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es esto. Bueno, no sé si se acuerdan, vimos en la conferencia pasada el capítulo 5, creo que es, de Santiago, que dice que un pequeño timón dirige grandes naves, que con los frenos de los caballos en la boca se puede dirigir a una gran bestia, ¿no? Y era algo así, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. Luego, un hombre perfecto no será un hombre que está fuera de la ley, o sea, que no ha transgredido la ley. Simplemente es no tropezar en nada de lo que digamos, pero que lo que digamos y lo que sintamos verdaderamente, porque al final se acaba descubriendo un mentiroso antes que un cojo, por la propia esencia, que es lo que vamos a ver en esta conferencia, las pruebas de que hay una mentira latente. Y sería un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Cuidado. Ahora bien, si ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Y dice, mirad también las naves, los barcos, que aunque son tan grandes e impulsados por fuertes vientos, son sin embargo dirigidos mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también es la lengua, es un miembro pequeño. Bueno, aquí igual hace una pequeña exageración para algunos, pero lo que dice es, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Dice, mirad qué bosque tan grande se incendia con tan gran pequeño fuego. Y también acaba diciendo que la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nosotros, contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Bueno, vamos, básicamente aquí lo que dice Santiago es que se puede domar todo en este mundo, toda bestia, pero la lengua es indomable, ¿no? Salvo a voluntad del que aprecia y valora la perfección de ser correcto, ¿no? Seguro que somos todos, no me cabe duda. Más cosas. Bueno, vamos a empezar comprendiendo una de las técnicas que se utiliza en interrogatorios para detectar mentiras, ¿no? Pero vamos a ver antes un poco la definición de esta ciencia, que curiosamente cuando estaba yo preparando la conferencia y mi padre fue a hacer un curso a Alicante, y el curso era de detección de mentiras, ¿no? Y bueno, digo, pues esto me viene fenomenal, porque me trajo un montón de apuntes y vamos a verlo. Dice la sinergología, estudia el lenguaje no verbal. Dice, es la ciencia que analiza incoherencias entre el lenguaje verbal y el no verbal. Ahora veremos qué es el lenguaje no verbal. Y que pretende con ello aunar una serie de conocimientos para crear las herramientas de estudio aplicadas al discernimiento en interrogatorios de los acusados en un territorio judicial, sea militar, penal,
o espionaje incluso de cualquier clase, ¿no? En inteligencia, cuando se retiene a un rehén, ¿no? Pues el que está actuando como un espía tiene que estar muy cualificado fiscalmente y mental, psicológicamente para, pues tanto como si lo cogen, como si es él el que hace el interrogatorio, proceder y tener este tipo de inteligencia, ¿no? Dice, y su finalidad es la de detectar mentiras e incoherencias que pueden llevar a descubrir falsas coartadas, testimonios, a fin de garantizar siempre justicia, incluso de los más astutos, los psicópatas fríos y calculadores, que son capaces de mirarte y decir, no tengo manos, y creérselo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, la manifestación de ciertos gestos puede ayudar a encontrar argumentos sospechosos. Dice, ya que según la sinergología moderna, basada en Gregory Bateson y Albert Mervyn, el lenguaje total es un 7% verbal, un 38% del tono, pero el 55% es de la expresión corporal. O sea, que digas como lo digas, de la forma de la que digas, el accionista mayoritario es el Estado, y el Estado es el templo, y el templo es el espíritu. Entonces, si el cuerpo es el 55% de la expresión corporal, es normal que manifieste enfermedades, porque no podemos engañarlo, ni en nuestro tono, ni en nuestro hablar, porque forma parte de la nave. Ya puedes querer dirigir un barco con sus velas y con su timón bien, que si tiene un agujero y se está llenando de agua, el barco se va a hundir. Da igual que tú intentes ser el mejor navegante del mundo, no importa, si el barco tiene un agujero, te vas a hundir. Sigamos, porque esta teoría es muy buena. Vale, bien, bueno, ¿por qué es importante la teoría de Albert Membrane? Dice, esto lo he escrito yo, no es complicado tras sus descubrimientos demostrar el sentido biológico con el verbal. Ahora veremos. El siguiente ejemplo debería ayudar a ilustrar la incongruencia en la verbal y en la comunión no verbal. Vamos a poner un ejemplo. Verbalmente, ¿no? Tú le preguntas a alguien, ¿tienes un problema conmigo? Y él te dice, no, yo no tengo ningún problema contigo o con usted. Pero sin embargo, el lenguaje no verbal nos está diciendo que la persona está evitando el contacto visual contigo. Uno, no te mira, pero no tiene ningún problema. Parece ansioso y tiene un lenguaje corporal cerrado. O sea, ni te mira, está nervioso y está como mirando para otro lado, ¿no? Entonces, es más posible que el receptor va a confiar en la forma predominante de su comunicación que a las conclusiones de comunicación. Dice, a las conclusiones de Membrane en este impacto no verbal de tono, de gestos, que es el 38% tono y el 55% corporal. O sea, está ansioso, luego el 38% del tono no lo está controlando y luego encima con su cuerpo se está cerrando, no está mirándote y está como, no está normal. Entonces, da igual lo que te diga, porque dice, el significado literal de las palabras es un 7%. Esto se conoce como el 7, 38, 55 de imperio. Bueno, es importante decir que en el estudio respectivo, Membrane realizó experimentos relacionados con las comunicaciones de los sentimientos y las actitudes, es decir, como aversión, y cómo lo anterior influencia desproporcionadamente el tono de voz y el lenguaje corporal se convierte en efecto solo cuando la situación es ambigua. O sea, si es coherente no hay ningún problema, pero cuando es ambigua es cuando ya empieza a manifestarse, ¿no? Esta ambigüedad aparece sobre todo cuando las palabras habladas son incompatibles con el tono de voz o el lenguaje corporal del hablante, ¿vale? Es un poco más lo que hemos visto. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, vamos a ver un ejemplo. He puesto aquí una persona que igual conocemos todos. Vamos a hablar un poco de técnicas de captar mentiras, ¿no?
la somatización o manifestación corporal del lenguaje no verbal de ideas no está controlada forzadamente por la voluntad consciente. Veamos, aunque si se puede recibir un entrenamiento para controlarse, esto es difícil y se requiere una gran calma y autocontrol de sí mismo, ¿vale? Un poco la disciplina de entrenarse y entrenarse. Claro, el que no se entrena para esto no puede ni siquiera vulnerar estas evidencias, ¿no? Entonces vamos a poner algunos ejemplos de que la sinergología valora. El lado de la cara con el que interactuamos verbalmente antes, durante y después de una contestación o de una interactuación, ¿vale? O sea, vamos a iniciar una conversación, yo me voy a acercar a ti, voy a ver cómo reaccionas, voy a ver cómo reaccionas a mi pregunta y voy a ver cómo reaccionas cuando yo vuelva a contestarte, a ver cómo te has quedado y a ver a qué estás esperando, ¿no? Entonces, esos son 3 puntos que se valoran, ¿no? Entonces, el lado derecho de la cara, para mirar ya la forma de contestar, dice, es el yo emocional con el que interactuamos al exterior, normalmente de forma imperante, superioridad, arrogancia, soberbia, mostrando el lado superior de la frente. Es como bajando la barbilla y encogiendo el cuello y mostrando el lado derecho, pero la frente, ¿sabes? O sea, bajo la barbilla y la frente la sobrepongo, ¿no? Es como básicamente, según en la medida en la que se haga, puede ser hasta directamente una postura vacilante o de provocación, ¿no? Pero si es una pregunta y la persona está intentando disimular, es obvio que lo que está haciendo es protegerse y mostrar una especie como de resistencia, ¿no? Luego, miedo contenido o controlado, mostrando el lado inferior de la barbilla. O sea, si tú echas atrás la cabeza y muestras la barbilla, es un poco, es menos que no desafías, pero estás ahí como intentándolo, ¿no? Es un poco diferente, ¿no? La convicción de provocar directamente a sentirte atacado, ¿no? Luego, con el lado izquierdo, si contestas con el lado izquierdo, pues es como de acercamiento, confianza, que estás relajado, que acercas la pregunta a la cuestión, ¿no? Porque en un interrogatorio se van haciendo varias preguntas, ¿no? Y el acusado, en función de esa pregunta, como vimos antes, muestra una incoherencia o una coherencia, ¿no? Aquí para este caso ya sería una coherencia. No puedo hablar. Sigamos. Vale. Más ejemplos de actitudes detectables por el lenguaje no verbal. Actitudes detectables por el lenguaje no verbal. Bueno, vamos a ver directamente ya actitudes, no tanto la postura de la cabeza. Movimiento de hombros. Un movimiento de hombros a una pregunta, siempre una pregunta, también en lenguaje no verbal, ¿no? Yo me acerco, yo me separo, ¿no? Puede darnos estos datos. Inseguridad, duda. Los hombros representan la responsabilidad asumida, ¿vale? Por eso cuando decimos ¿qué te parece eso? ¿Cómo contestamos nosotros si queremos decir a mí qué me importa? Pero no queremos decir absolutamente ninguna palabra. ¿No levantamos acaso los dos hombros como a la vez y decimos arriba con la derecha y con la izquierda? Es como una afirmación, no me importa. Y subimos los dos hombros, lo hacemos una vez o dos, según la convicción, ¿no? Luego, otro detalle, micropicores, llamativos e inervaciones inusuales o exageradas. Bueno, una inervación es una contracción o flexión de
por ejemplo, de un puño. Cuando estás cerrando con demasiada fuerza un puño, se está viendo que estás nervioso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O cuando estás apretando excesivamente ceja y ceja, ¿no? Como concentrándote demasiado, ¿no? Eso también se manifiesta, puede ser inconsciente. Para cejas, por ejemplo, manifestación de discrepancias sinceras, izquierda, derecha para retantes. O sea, sinceras es con la izquierda. Yo te hago una pregunta o te hago una afirmación, estabas tú ahí tal a tal hora, y yo levanto la ceja izquierda y te miro con mi lado izquierdo. O sea, yo me estoy abriendo y estoy dudando de que eso sea así, por ejemplo, ¿no? Pero con la derecha ya te estoy mostrando como que lo que hemos visto antes. También sería como para mostrar la parte de la derecha de la cabeza. Ya te estoy retando. Entonces ya estoy manifestando, aunque te vaya a decir no, yo no estaba ahí, ya te estoy yo adelantando con mi cuerpo, que es el 55%, y según en qué tono te lo diga, porque a lo mejor es que hasta también causa una incongruencia con mi tono de voz. Y te digo, no estaba, y te lo digo asustado. Bueno, asombro fingido o natural. A ver, sinceras a la izquierda, derecha para adelante. Asombro. Asombro. Claro, que las cejas también puede ser un asombro fingido o también puede ser natural, ¿no? Tú cuando estás asombrado levantas las cejas hacia arriba, ¿no? Y el cuello hacia atrás. Pero si se lo provocas como artificialmente, bueno, pues también está dentro catalogado de la técnica que nos da pistas, ¿no? Hay gente que sabe actuar muy bien, pero normalmente siempre falla en algo, ¿no? Entonces, el enfado muy abajo, tú bajas las cejas muy abajo y estás enfadado, ¿no? Preocupación o complicación, como hemos dicho antes, las cejas juntas. Cuando tú juntas las cejas, estás mostrando que estás bastante preocupado, ¿no? Entonces, si yo te hago una pregunta y estás todo bien, pero te hago una ya concretamente que ya te toca la fibra y ya te hace recordar, por ejemplo, que eso verdaderamente te preocupa, entonces, aunque tú me digas esto o lo otro, yo lo que voy a valorar es tu gesto en realidad, ¿no? Pero bueno, eso lo hacemos en verdad todos, no hace falta estudiar nada. Pero no está de más ver cómo la resistencia se opone y cómo se manifiesta, ¿no? Entonces, la cabeza adelante es valentía, altruismo y cooperación. Muy adelante es necesidad, timidez o vacío, ¿no? Es como casi arrodillarte, ¿no? Normal, una cabeza normal es pues imparcialidad, neutral. Atrás, yo te hago una pregunta y tú echas atrás ligeramente la cabeza. Bueno, de momento te estoy viendo que estás inseguro. No sé por qué, pero igual algo tiene que ver, ¿no? De lo que te he preguntado. Entonces, yo ya directamente empezaré a hacer preguntas intuitivamente en aras o relacionado a ese asunto en concreto que yo he notado una discongruencia, especialmente si me han mentido. Luego, muy atrás, tú echas la cabeza muy atrás y ya estás mostrando no ya una desconfianza, sino un miedo, un pánico, una paranoia. O sea, ya estás mostrando un descontrol total, ¿no? Más cosas. ¿Vale? Antes de entrar en el cuerpo, un poco de neurociencia básica. Aparte de la valoración de la evidencia de la actitud, la cual todos podemos intuir cuando alguien está de pie, intranquilo, sereno, calmado, ausente, pensativo, porque de pie es más fácil verlo, ¿no? Esta coherencia entre el acercamiento o umbral de distanciamiento. Vale, he puesto yo por ejemplo porque sabía que no me iba a acordar a poner un ejemplo, vale. Yo soy una persona que no me gusta que te me acerquen mucho, ¿sabes? Si me estás hablando, no necesito que te me acerquen mucho. ¿Has notado esta gente que se te acerca mucho al hablarte? Que es incómodo, pero estás mostrando más que nada una sensación de inseguridad o de apego, necesidad, y es como una discongruencia, ¿no? De la actitud, ¿no? O sea, si me quieres decir algo, tampoco estés muy lejos, ¿no? Porque
hay gente que es que se aleja demasiado. O sea, una cosa es apegarse mucho y otra cosa es no querer ni siquiera acercarse a los demás, ¿no? O sea, tanto para una cosa como para la otra, también es un punto a tener en cuenta el nivel de separación. Entonces, diremos que según el nivel de separación podemos intuir fácilmente qué emoción predomina en el individuo a valorar, cuestionar, comprender, analizar, etcétera. ¿Vale? Tanto para un enemigo como para un amigo. Esto se puede utilizar tanto si quieres ayudar a alguien como si quieres acusar a alguien, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si guarda distancia o no la guarda, y en cómo exagera estas y en qué ángulo, derecha o izquierda, normalmente para cuando hay exageración, sobre todo, ¿vale? Tanto para acercarse como para separarse. Si yo me alejo y estoy mostrando mi lado izquierdo, es que estoy abierto a acercarme, ¿no? Pero si yo me alejo y lo que te muestro es mi lado derecho, básicamente lo que te estoy diciendo es no te metas en este territorio, ¿no? Es lo que podríamos deducir de lo que es el lado derecho, resistencia, y el izquierdo, que es confianza, ¿no? Vale, entonces básicamente la forma de la mente con la que hacemos frases no verbales, ¿vale? Manifestaciones, comunicación no verbal, es el izquierdo. La parte izquierda es la automática, como la amiga, la parte que examina las cosas de forma pues animal o natural, sencillamente. Luego la derecha hemos visto que es la agresividad. Muy el lado derecho es rivalidad, ¿no? Es como ya es un territorio, como hemos dicho. Si te muestro mi lado derecho, pero muy el derecho ya es como ya es que ni te acerques. Un poco de derecho es, bueno, quizá podemos razonar, de frente será normal, el izquierdo ya lo hemos dicho, etcétera. Luego, la parte detrás de la derecha, como es nuestro territorio, sobre todo para diestros, es el discernimiento, el bien y el mal, pero para zurdos también normalmente. El discernimiento. Normalmente a la gente no nos gusta que estén detrás nuestra, a mí especialmente. Yo no sé a los demás. No sé si es que yo tendré alguna anomalía o algo, pero no me gusta nada que estén por detrás mía, ¿sabes? O sea, me gusta que la gente esté de frente. Y el izquierdo detrás es el racional, ¿no? Un poco también se dice que es el pasado, futuro, ¿no? Bueno, también tenemos en los ojos la mirada, según la intensidad, ¿no? Por supuesto, según la inclinación. ¿Pero la inclinación de qué? Del cuello, no tanto del ojo. El ojo siempre mira recto. Es el grado con el que inclinamos la cabeza, ¿de acuerdo? Si la bajamos es como para proteger territorialidad, y si la levantamos también puede ser orgullo o superioridad. O sea, puede ser algo intermedio, ¿no? La variación y lapsos disonantes entre sí. Vale, hay gente que, bueno, no tanto en gente, sino vamos a centrarnos en lo que es un sujeto, ¿no? Haciendo diferentes tipos de preguntas. Cuando tú varías la intensidad o variación del tipo de mirada, de ángulo con el que estás mirando, para un tema o para otro, también podemos detectar una señal, ¿no? ¿De acuerdo? Aunque el lenguaje sea incongruente, o sea, que no tenga sentido, ¿vale? Es otra técnica de pillar el lenguaje corporal, como la mente inconscientemente domina el cuerpo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto el cuerpo es indomable y la lengua no puede engañar al cuerpo, y menos al que está en su sano juicio valorando en cuestión en sí el interrogatorio, vamos a poner. Bueno, típico y simple. ¿Ven este tío? Esta persona está ahí como asustado, mirando, como diciendo que no me venga esto a mí, por favor, ¿no? O porque esto es resistencia. Yo estoy aquí, estoy mostrando la frente y estoy mirando hacia arriba, ¿no? Es un poco, aunque igual es que está muy arriba. Otra diapositiva. Vale, otro matiz de ojos. Y afirmar o negar. También los ojos, los párpados, pueden decirnos que se está nervioso, parpadeando de continuo, caída de los párpados, un aburrimiento, un desinterés. Por lo tanto es posible que no haya un nada que descubrir, ¿no?
o muy abiertos, sobre todo especialmente si hay un cambio, ¿no? en el territorio de las preguntas, si están muy abiertos o especial interés, atención e incluso miedo, susto por excesiva apertura, ¿no? Esto son cosas naturales. En la ejecución de las afirmaciones, por ejemplo, si digo sí, 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 de arriba abajo, te estoy mintiendo. Sí, 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 sí. Pero si te digo, si el sí me sale de abajo arriba, es como naturalmente, ¿sabes? O sea, dalo por hecho. Normalmente actuamos así cuando nos están cuestionando, ¿de acuerdo? Cuando nos sentimos acusados. Es como nos salen estos movimientos como inconscientes más naturalmente, ¿no? Luego, para ejecutar negaciones, no, de ángulo derecho es verdadero. O sea, si empiezo el no de mi lado derecho, o sea, del que hace resistencia, es una confesión. Pero si lo hago con el izquierdo, estoy confesándote. O sea, estoy confesándote que te estoy mintiendo, ¿vale? Porque mi lado sincero te está tratando de engañar, que es con el que yo me quiero hacer amigo tuyo, pero es el derecho el que está controlando eso de alguna forma. Bueno, eso es un poco complicado. Pero como el ojo izquierdo es el que predomina el hemisferio derecho, porque como saben los ojos están cruzados, como hemos visto atrás. No lo he puesto aquí. Yo creía que sí, ¿no? Sí, aquí arriba. Vemos que el ojo izquierdo predomina en el campo de visual del hemisferio derecho, y el ojo derecho es el que domina la parte izquierda, ¿no? Un poco complicado esto, ¿eh? Pero todo tiene su sentido, está estudiado y son técnicas oficiales. Si quieres ser James Bond, no te puede faltar esto. Bueno, vamos a hacer una analogía ya un poco bíblica con lo que es el espíritu y la cualidad, porque aquí estamos hablando todo el rato de propiedades del espíritu. Vimos que el espíritu tenía tres propiedades. Cuando estuvimos haciendo una triangulación para encontrar dónde estaba el espíritu, vimos que el espíritu podía ser un consejo, podía ser un castigo, pero también podía ser disciplina, ¿no? Que ahí hay un poco de un punto neutro, de un punto como maligno, que es de castigo, que ya sería la floración de la maldición, ¿no? El castigo. Y sería el bueno, que es el consejo, la instrucción. O sea, si yo te digo que hay un bache, oye, pues no vayas corriendo descalzo, porque a lo mejor pues te tropiezas o te clavas algo, hay una chincheta, no corras por aquí, ¿no? Pues te lo he dicho, pues es mejor, el consejo es la parte mejor, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto un poco más bíblico, y vamos a ver una cosa interesante, porque no podremos entender el resto de la conferencia anterior sin ver este pequeño detalle, ¿vale? Así que para no confundirnos, si acusar es una ciencia y todo un arte, ¿habrá alguna famosa eminencia acusadora? ¿Un fiscal corrupto le suena a alguien de algo? Vamos a empezar viendo, para entender esto, quién es el perfecto acusador y qué es la palabra acusar. ¿De dónde proviene el concepto de acusar? Pues en hebreo hay una palabra que es shatan, que significa acusar, acusadores, o actuar como acusador, pero también es adversario, ¿vale? Así que el adversario es el que acusa, ¿de acuerdo? No el espíritu de culpa, que es el que te invita a recapacitar, ¿vale? No nos confundamos, eso está integrado en el espíritu, sino el que busca una acusación, ¿no? Veremos cómo esta entidad controla todo en base de su poder. Es la perfecta sabiduría de acusar. Él sabe perfectamente cuáles son todos los fallos, porque lo ve, porque sabe perfectamente la ley, ¿no? Entonces él se convierte en un acusador, y su territorio, su poder, se basa en controlar a las personas por las cosas a las que tiene de acusar, o sea, mediante la conciencia también, ¿no? Y así todas las sociedades secretas y todas las enfermedades y todo lo que se produce se puede dominar controlando esto, ¿no?
el que la gente siempre esté acusada y tenga él una excusa para producir algo, ¿no? O sea, por eso el orgullo es el primer anzuelo, ¿no? Y el ego sería el hilo con el que tira de la caña, ¿no? Él tiene la caña, ¿no? Nosotros somos el pez. Bueno, la definición es acusadores, como hemos dicho, se escribe así, ¿vale? Es una shin, una t y una nun, o una bad, me parece que es. Vamos a ver un texto de Zacarías, ¿vale? Solamente un momento, y vamos a ver cómo se conforma el sistema judicial. Zacarías 3.1. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor. Y en hebreo, Satanás estaba a su derecha para acusarlo. O sea, lamed, como vimos que lamed era para hacer algo, lo que sirve para algo, o sea, es el verbo, y para acusarlo, nun, a él, ¿no? Entonces, sean vestidos de oprobio mis acusadores, dice David. Ahí la palabra hebrea original es la misma, o sea, proviene de la misma raíz, ¿vale? Que es Satán, el verbo acusar, ¿vale? Así que es Satanás sencillamente no es un nombre de ningún ángel ni ninguna entidad, pero sí que es una especie como de muletilla o apodo, porque él es el especialista en acusar, ¿no? Entonces por eso lo llaman así los hebreos y los fieles de hebreo, porque él es el que perfectamente sabe cuándo y quién ha roto la justicia en cualquier momento, ¿no? Bueno, no digo que tenga ojos por todos los lados, pero que es su especialidad, ¿no? Por eso así fue que separó a Adán y Eva de la inmortalidad, ¿no? Los tentó porque él sabía que ya tendría de qué acusarlos, ¿no? Es un poco la barrera, pero ahora veremos cómo funciona esto. Cúbranse con su... Bueno, vale, sigamos. Bueno, iba a poner aquí un artículo de que la CIA, el Sistema Central de Inteligencia, el MI6 y el Mossad trabajan cooperadamente. Básicamente sería como el sistema de inteligencia de acusación central y organizador de todo del Rey del Norte, ¿no? Entonces vemos aquí en este artículo, el que se quiera leer se lo lea, yo no lo voy a leer, pero básicamente demuestra cómo están vinculados en el terrorismo mundial, ¿no? O sea, ellos crean un sistema de terrorismo, se lo inventan y ya tienen algo de que acusar, ¿no? Entonces van y los capturan, ¿no? Es un poco la analogía que quería hacer, pero no me voy a entretener en eso. Vamos a ver una simulación de qué es un juicio, ¿vale? Vamos a irnos directamente al caso y vamos a meternos en un juzgado. Vamos a ponernos en esto, porque siempre no hay un juicio si no hay alguien que ha transgredido la ley, ¿vale? Y vamos a hacer luego una analogía espiritual, a ver qué ley es qué, y si es que espiritualmente también tiene exactamente la misma forma de ser, ¿no? Que la tiene, y la vamos a ver. Esto, por ejemplo, es el Tribunal Supremo de España, ¿de acuerdo? El Tribunal Supremo se divide en el civil, en el penal, en el contencioso administrativo, en lo social y en el militar, ¿vale? Luego está la Audiencia Nacional con el social, el contencioso, sala de apelaciones, sala penal, ¿vale? Parecido al de arriba. Por supuesto no está el militar, porque los militares los juzga quien los tiene que juzgar, o sea, los que les interesa. Y aquí vemos un ejemplo que es el Tribunal Militar Internacional del Juicio de Nuremberg. Para que no sepa qué es el Juicio de Nuremberg, fue el juicio que estableció las Naciones Unidas contra los responsables de los crímenes de guerra causados por el régimen nacional nazi, del Partido Nacional Nazi
de Adolf Hitler, de la sociedad Thule, ¿no? Y todo este complot, ¿no? En fin, todo este complot, ¿no? Entonces estaba el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda y Irlanda del Norte. También estaba Estados Unidos de América, estaba Francia y las uniones republicanas socialistas soviéticas, ¿vale? Entonces he detectado yo aquí tres figuras: juicios, jueces, sustitutos, etcétera. Está la defensa, pero por supuesto están los acusados. ¿Y quién falta? Los acusadores. Los acusadores van a impugnarle a los jueces, según la ley, vamos a quedarnos con esto, según la ley, cuáles son las cosas en que los acusados son acusados. Y la defensa va a supervisar que las acusaciones no son injustas para con los acusados. Pero no van a poder evitar la defensa, que son los abogados, quédense con esta analogía, que el abogado fiel no puede defender de algo que verdaderamente donde no hay justicia, porque el abogado es un representante de la justicia, pero el juez lo es todavía más. Así que si el juez es juez y abogado, pues imagínense, ¿no? Es un poco un punto al favor, ¿no? Pero claro, eso solamente existe en la religión cristiana, ¿no? Donde Jesucristo es abogado y juez. Vale. Bueno, que el juez es la ley, en verdad. Pero bien, sigamos. Porque he notado que en una sala de interrogatorio los elementos y poderes que están presentes son los mismos. Y son 4 personas. Son los poderes que coinciden en un juicio y en un interrogatorio. Está el personal es el acusador, el sustituto judicial o juez, el encargado de valorar la ley. Está el abogado y está el acusado, ¿no? Esto es una foto del juicio de Nuremberg, como efectivamente aquí estaban los jueces, los acusadores, la defensa y los acusados, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pregunta y ya vamos directamente a volver a nuestro territorio, que es el espiritual, que es la enfermedad, la manifestación de la enfermedad y su relación con la justicia, ¿de acuerdo? Con esa necesidad de ocultar las cosas y que son expuestas, y cuando son expuestas a la luz, producen una torsión de negación al sentimiento original, y eso impide una conexión elocuente con el diálogo emoción razón, o sea, mente corazón. Pregunto, si la acusación causa retención y sometimiento al sistema, al acusado, por supuesto, en libertad, ¿no rendiremos a cuentas acaso a una ley por medio de la cual somos acusados? Por supuesto que sí. No vayas a pegarle a una persona delante de un policía o a robarle la cartera, porque es que encima te va a ver, él es el acusador, él es el responsable también de la ley, tú no tienes abogado y te ha visto, entonces te va a coger y te va a llevar delante del juez y vas a necesitar un abogado que no va a poder hacer nada porque te ha visto, etcétera, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿y si nosotros y si fuésemos ley? O sea, ¿y si hubiese una relación entre ese combustible gratuito que dijimos que era el movimiento constante del corazón y la vida misma con la ley? Porque dijimos que somos libres o tenemos derecho a la libertad, o es lo mismo, y no sabemos y no nos hemos planteado que no exista una diferencia al tenemos derecho o al si somos libres. Y si tenemos derecho a la libertad, ¿quién nos da ese derecho o qué? ¿O basado en qué? ¿No? Porque si provenimos del agua y por el agua fueron creadas todas las criaturas y somos sustentadas por la palabra de Dios, y el cielo arriba es agua y abajo es agua, ¿no? Esto
podríamos estar en una Matrix, como llaman algunos, que se retroalimenta y no podemos despegarnos de esa ley que es la que nos da vida, que nos da derecho a vivir. Más cosas. Bueno, aquí me animé en mi superconfianza por encontrar la verdad. Intenté encontrar una relación con los 4 espíritus de la tierra del libro de Zacarías, con estos 4 entidades, ¿no? Que es el acusador, abogado, juez y acusado, pero no lo encontré, porque en verdad solamente hay un versículo en la Biblia, que en verdad 2, pero no he encontrado la diferencia. Y sí que sé que en la santería hay algunos elementos de magia que son también rojo, negro, amarillo y blanco. Entonces yo sé que hay una relación con eso, pero no consigo entenderla. Por supuesto están representando los 4 espíritus. Si alguno la entiende y me la quiere explicar, y desde aquí me oye esto, o sabe alguien que lo sepa, me gustaría conocerlo. Bueno, entonces vimos en el capítulo, no sé si en el 5 me parece que era, en el de la psique, cómo nuestra salud se basaba en el usufructo de un espíritu basado en una justicia, que cuando queríamos adoptar una idea que verdaderamente no era justa, o simplemente un sentimiento que no proviene de ese espíritu, como puede ser el de venganza, el de odio, el de codicia, el de sensualidad, para adulterar, claro, no me refiero con su pareja, siempre que haya respeto, claro, porque hay gente que no veas. Estuvimos viendo un poco eso, ¿no? Que la protección de la justicia, ¿no? Entonces aquí vuelvo a insistir, colocamos las 4 figuras que hemos visto del juicio, y aquí estamos nosotros en el centro, ¿de acuerdo? Estamos vivitos, sanos y coleantes. Estamos y somos, yo soy y el super yo están aquí dentro, ¿de acuerdo? O sea, tanto mi alma como mi espíritu están dentro y están en equilibrio, están protegidos, pero no ya solo el término protegido, sino que está usufructando de todos los placeres y gustos de disfrute y esencia de la vida, ¿no? O sea, de toda capacidad de todo lo que se disfruta, ¿no? Tranquilamente, sin ningún remordimiento ni nada, ¿no? Entonces, aquí fuera tenemos lo que es un vallado, que es una ley, que es una instrucción para que no nos salgamos de este usufructo que es el espíritu, ¿de acuerdo? Y luego tenemos un abogado que viene y perfecciona la ley dándonos mejores consejos, ampliándola y diciéndonos cosas como, por ejemplo, si miras a una mujer para codiciarlo y no es tuya, ¿sabes? Pues ya has pecado contra ella en tu corazón. Entonces, o el que odia a su hermano es homicida, o el que no perdona no puede ser perdonado. Nos hace una ampliación de esta ley y nos aporta luz a lo que es este vallado, nos amplía el territorio, ¿no? Para que precisamente veamos que está la valla, ¿no? Y luego fuera tenemos al acusador. Tenemos la ley, que es el juez en verdad, pero vivimos por el espíritu, que es el mismo, porque Dios es uno. Tenemos la ley, que es la que nos... Por eso dice la maldición de la ley, porque es una maldición querer estar cumpliendo la ley sin vivir por el espíritu, ¿no? O sea, es como estar viviendo fuera, ¿no? Querer vivir fuera de la ciudad cuando puedes vivir dentro, ¿no? Aunque bueno, a veces vivir en un chalet no viene mal. Luego está el abogado, que está fuera, y luego está la acusación, que está pendiente de que en ningún momento y cualquier cosa que te vea como un punto débil, de incluso potenciártelo para ponerte una tentación, para que simplemente te equivoques tú mismo y acabes calcomido en esta ligadura, como vimos en este de Beck, ¿no? O de Bear, que no era la palabra original que producía vida, como vimos en el capítulo 6 del árbol de la vida, y estamos comiendo de otro árbol que nos está separando y robándonos energía de aquí, ¿no? Por eso muchas veces digo que cuál es nuestra capacidad para responder a las situaciones según nuestra predisposición, ¿no? Para devolver la palabra, digo un poco
sabiamente, pero para que lo entienda, que si recibimos un espíritu limpio y devolvemos reacciones que no son propias, significa que estamos mostrando que estamos conectados con un espíritu que verdaderamente no produce fruto, ¿no? Entonces, imagínense que esto es el espacio para vivir de un hombre, ¿de acuerdo? Donde vivía Adán. El proverbio de la sabiduría es el consejo, básicamente. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de veredas de juicio, para hacer heredar a mis amigos el ser que yo llene sus tesoros. Ese es el consejo que da Salomón, o sea, un poco la conclusión que da de su libro de Proverbios, ¿no? Entonces el consejo amplía la definición de la ley, o la varía, o señala los principios elementales por los cuales la ley tiene poder, porque la ley tiene poder, pero tiene poder cuando la transgredes. Si no, no tiene ley. Si no, no hay ley, porque el espíritu es eternamente justo y amor, o sea, es dador, no nos pide nada a cambio. De ahí viene la alabanza, ¿no? Y la sumisión y la humildad y la confesión y todo, etcétera, ¿no? Que solo nos engañamos a nosotros mismos muchas veces. Entonces el espíritu es como un vive y deja vivir. La instrucción son límites definidos del espíritu, y el abogado es el ayudante y guía ante la ley. Por supuesto, la acusación es el que culpabiliza o acusa, no el que transmite el sentimiento de culpa, me quiero recalcar en esto, pero sí puede utilizar las cuerdas de culpa combinado con el orgullo para producir alteraciones psicológicas, ¿no? Claro, según el grado de orgullo que tú tengas, estás más sometido a el control psíquico o anormal de la mente, o menos, ¿no? Por eso el consejo es humíllense ante Dios, ¿no? Admitir, confesar, despegarse. Nashá es perdonar en hebreo, que es la misma palabra que significa para despegar hacia arriba, ¿no? Como los cohetes, como decía Jim Staley, ¿no? Que es la misma palabra para despegar que la NASA. Así que bueno, hemos acabado la conferencia. Vimos en la conferencia, no sé si era la número 2, que si había algún premio en esta tierra en el espíritu de andar correctamente respetando una ley, ¿no? Que es respetando a los demás y a uno mismo, porque la ley se resume en amarás al prójimo como a ti mismo, ¿vale? Luego vemos que hay un mandamiento más importante, que es amar a Dios, claro. Si tú no puedes amar tu vida y dar las gracias a este espíritu por esto, de alguna forma nos cuesta anclarnos en un amarás a los demás, ¿no? Entonces esa es la esperanza porque la esperanza de la vida, ¿no? Por así resumir, ¿no? Entonces dijimos que Pablo vivía en su mundo de yuppie, porque o es lo que piensan los judíos, porque él decía que el fruto del espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y decía la gente, no se circunciden. Y la gente decía, está rompiendo la Torá. Pero él estaba diciendo que no se rompe la Torá si respetas todos y produces todas esas cosas. Y el que se circuncida encima es que está atado a cumplir perfectamente todas las cosas de la ley. Porque perfectamente sabemos que no podemos ser a todas horas, tener caridad. ¿Acaso donamos siempre a un mendigo cuando está a la puerta del supermercado y nos pide dinero teniéndolo? Hay días que damos y hay días que no. Luego hay días que somos caridosos y días que no. Yo el primero. ¿Podemos estar todo el día gozosos? ¿Podemos tener todo el día paz? ¿Estamos constantemente tolerándolo todo y siendo benignos, bondadosos con los demás, en mansedumbre y calmados, autocontrol ante todas las situaciones? No. Pero Pablo nos anticipa que contra esa forma de vida no hay ninguna ley. Entonces, cuando manifestamos algo que no es ley, no esperemos tener medicina para todo nuestro cuerpo, porque estamos transgrediendo la ley, ¿vale? Eso es un poco el sentido de lo que quería transmitir. Entonces, no sé si se me ha escapado algo.
Pero básicamente esta conferencia lo que vamos a hacer es directamente como encontramos una relación entre lo que ocultamos, el sentimiento bloqueado del corazón que nos impide la comunicación correcta con la mente, la cual controla todos los órganos y produce la ¿cómo se dice? La inactivación o sea, inactiva los órganos. La mente inactiva los órganos cuando no funciona correctamente en simbiosis o en coherencia con el corazón, ¿no? Sería un poco el principio de esto, ¿no? Y de cómo, insistiendo en estas injusticias no admitidas, las cuales a su vez producen orgullo necesariamente para producir un equilibrio en la vida y una dinámica, ¿no?, constante de padres a hijos, ¿no? Pues necesariamente los defectos de los padres siempre acaban transmitiéndose a los hijos. O normalmente es casi natural que de tal palo tal astilla, se dice, ¿no? A veces hay diferencias, pero claro, siempre provocando hacia el otro lado de la balanza, ¿no?, que era hacia la tristeza, la depresión, etcétera, ¿no?, el vacío, ¿no? Entonces, en esta persecución y en esta serpiente que se muerde la cola, ¿qué salida hay? El reconocimiento de todos y cada una de las cosas que producen irrupción de la coherencia emocional para vivir libre de cualquier carga que está asociada directamente a la transgresión de la ley, lo cual, como vimos en el capítulo pasado, crea una conexión con una palabra que no procede del árbol de la vida, que es el de libertad. O sea, somos libres en Cristo si permanecemos en sus palabras, decía él, ¿no? Entonces vamos a ver el siguiente capítulo, os invito, que es el de vestiduras de justicia. Es el capítulo, es mi capítulo favorito, ¿vale? Este capítulo 7 tenía mucha ganas de sacarlo a la luz, porque se hace verdaderamente la conexión de la ocultación y la oscuridad del hombre con sus enfermedades, su incapacidad para procesarse autónomamente de forma natural, y la enfermedad, claro, ¿no? Pero este capítulo es mi favorito, el número 8. Así que ya saben, estamos hablando por email, por Facebook, por teléfono, como sea. Y bueno, si me equivoco en cualquier cosa, coméntenmelo y en la conferencia que viene lo rectificamos. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima conferencia online. Un saludo, buenas noches y Shalom Shabbat, que Dios los bendiga. Baruch Haba Adonai.